nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Preparemos esta celebración reconociendo nuestros pecados. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para llegar así a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Zacarías. Alcé los ojos y vi un hombre como un cordel de medir. Pregunté, ¿a dónde vas? Él me contestó, a medir a Jerusalén para comprobar su anchura y longitud. Entonces salió el ángel que hablaba conmigo y otro ángel le vino al encuentro diciendo, corre y di a aquel joven, Jerusalén será ciudad abierta por la multitud de hombres y ganados que hay dentro de ella. Yo seré para ella oráculo del Señor, una muralla de fuego en torno y gloria dentro de ella. Alégrate y goza, hija de Sión, que yo vengo a habitar dentro de ti, oráculo del Señor. Aquel día se unirán al Señor muchos pueblos, y serán pueblo mío, y habitaré en medio de ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá. Lo guardará como pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza. Gozarán los jóvenes y los viejos, convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos, meteos bien esto en la cabeza. Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje, les resultaba tan oscuro que no cogían el sentido y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es un Evangelio un poco extraño porque lo que nos hace es empezar a hacernos dar cuenta del cambio de mentalidad que le toca a los discípulos en estas catequesis que empieza a hacer Jesús, que después de esto continúa toda una catequesis sobre el morir a sí mismo, sobre el no querer ganar la propia vida, sino aquel que la pierde por mí la ganará, el que piensa ganar su vida la perderá.
Y entonces aquí entra en toda una mentalidad que los apóstoles no entienden y no quieren entender, como el mundo nuestro tampoco quiere entenderla. El mundo y los mismos apóstoles, ¿qué querían? Un Mesías que les solucionase los problemas. Un Mesías político, un Mesías económico, que todos aquellos problemas que tenían con los romanos, los problemas de la crisis, los solucionase y ya está. Sin embargo, el gran problema del Evangelio y también del Evangelio de hoy, porque pensar que esto pasa también con la mentalidad de mucha gente de hoy. Mucha gente de hoy está encantada con Jesús, siempre que Jesús sea el que critica a los ricos, el que critica a los fariseos, el que critica a los poderosos, entonces encantados con Jesús. El problema es que no quieren oír hablar de aquel Jesús que nos empieza a decir que hemos de morir al pecado, que hemos de seguirle a Él y seguir sus mandamientos si queremos salvarnos. No, nuestra salvación es la del mundo de hoy, puramente económica y política. Y con eso no estoy haciendo ahora campaña para mañana las votaciones, no tiene nada que ver con esto. Pero sí que es verdad que si uno se coge los programas de los partidos, todo se resuelve con soluciones políticas y económicas. Y dices, pues no, el hombre es mucho más que eso. Y el hombre ante todo es persona humana ante Dios. Y entra en juego el pecado del hombre, la ambición del hombre y la salvación del hombre del pecado para poder dar vida eterna. Y eso es lo que el hombre no quiere, la conversión. Esto de convertirse, ¿cómo nos vamos a convertir si somos buenos? Los buenos no necesitan conversión. Es lo que les pasaba a los fariseos. Por eso a Jesús no le entienden ni los discípulos cuando empieza a decir todo esto de que hay que llevar la cruz y seguir a Jesús. Hay que renunciar a la propia vida y la gente dirá, bueno, ¿pero qué es todo esto? Y claro, la gente no lo entiende porque la gente pasa, y los apóstoles tampoco, porque parten de una mentalidad diferente a la de Jesús. Mentalidad del hombre. Yo soy bueno, los demás son malos, el Mesías sirve para los demás, para que se conviertan los malos, porque yo soy muy bueno. Mentalidad de Jesús. Nadie se salva, no hay buenos, sino que el único bueno de verdad es Dios. ¿Quieres salvarte? Pues sigue al que es la palabra de Dios, a Cristo, el único Salvador de los hombres. Y entonces has de renunciar a ti mismo. ¿Cómo voy a renunciar yo a mí mismo? Es imposible. Yo soy yo. No, renuncia a aquello que desde el principio entra en ti, que es el mal, que es el pecado, que es el egoísmo, que es todo aquello que te separa de Dios. Y a partir de allí, entonces sigue a Jesús con la cruz de cada día. Y la cruz es una palabra demasiado fuerte para la mayoría, porque la cruz quiere decir la mortificación, el morir a ti mismo, o sea, al mal, cada día. Y morir, el que lleva la cruz es el que iba al patíbulo, el que iba a la muerte. Pues tú cada día has de llevar la cruz, pero lo que ha de morir en ti no eres tú, sino aquello que hace que no seas tú, lo que te aparta de Dios, todo lo que es el mal, el egoísmo, el amor propio a todos los niveles y todo tipo de pecado que te justificas o nos justificamos con demasiada facilidad. Tanto es así que el hombre al final tanto se justifica que ya ni se da cuenta del mal. Este es uno de los grandes males de los últimos 50 años, donde tantos han abandonado la confesión, que llega un momento en que pierden toda noción de pecado. Esto ya lo decía Pablo VI y después Juan Pablo II y Benedicto XVI. Recuerdo cuando estaba en una parroquia y se había dejado de confesar durante muchísimos años. Llega el párroco, yo estaba de vicario, y con el párroco se vuelven a poner las confesiones como Dios manda. Lo único que habían eran absoluciones colectivas que se daban 2 veces al año
venía muchísima gente, nadie se confesaba y todos recibían la absolución. ¿Qué se generó con eso? Pues se generó que cuando empezamos a confesar a la gente, el 95% iba a confesarse y decía: es que no sé de qué confesarme, yo no tengo pecados. Y entonces podríamos decir, entonces ¿de cómo se te perdonaban los pecados? Si no había arrepentimiento de nada. Es el problema cuando se deja la confesión, cuando uno va solo a celebraciones comunitarias sin confesión de los pecados, que uno a fuerza de no confesarse se va creyendo siempre mejor, lo hace todo bien, no hay examen de conciencia, la conciencia ya no dice nada, y así los propios pecados no se ven. Y va esto totalmente contra el Evangelio. El Evangelio nos dice claramente: coge la cruz de cada día nos hemos de convertir de aquello que nos separa de Dios, pero lo hemos de identificar. Aquí se ve la gran diferencia entre el Cristo real y el Cristo que yo llamo amorfo, este Cristo inventado que tanto gusta a muchos, este Cristo que no es el Cristo del Evangelio, pero que muchos lo toman como si lo fuese, un Jesús buenazo que solo critica a los poderosos, que solo está contra los ricos, pero que está con el pueblo, y además que es comprensivo con todas las debilidades del pueblo y con todos los pecados del pueblo, y que no hace problemas con todas estas cosas. Esto es, los pobres, y por pobres cada uno, aun siendo rico, se identifica con ese tipo de pobres, no necesitamos conversión. No lo necesitamos porque lo que los necesitan siempre son los demás. Este Jesús que no me hace problemas, que me quiere mucho y me lo da todo. Y esa mentalidad es una mentalidad absolutamente falsa sobre Cristo y el Evangelio. Cristo no es un buenazo, es la bondad personificada, pero la bondad en el bien. Es Dios mismo hecho hombre para nuestra salvación. Es aquel que conoce nuestro pecado como nadie y lo que quiere es nuestra santidad. No una santidad que consista en negar el pecado que hay en nosotros, sino la auténtica santidad que es sacar el pecado que hay en nosotros para que viva en nosotros la gracia de Dios. Con la confianza de hijos que suscita en nuestros corazones el Espíritu de Cristo, elevemos la oración común a Dios Padre misericordioso. Para que la Iglesia sea siempre más comunidad de fe, de oración y de caridad, oremos al Señor. Para que no falten nunca hombres y mujeres disponibles para acoger la llamada de Dios y ponerse al servicio de sus hermanos, oremos al Señor. Para que los violentos dejen caer las armas y todas las naciones de la tierra sean lugar de convivencia pacífica y cordial, oremos al Señor. Para que el Espíritu del Señor conceda salud a los enfermos, consuelo a los tristes, esperanza y paz a todo el mundo, oremos al Señor. Padre, fuente de todo bien, te exponemos con humilde confianza nuestras intenciones. Escucha benigno nuestra oración, movido por tu inmensa bondad. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta propicios, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que alcancen el sacramento eucarístico los bienes en que ha creído por la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Joan y Mercè, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pongo mi vida en tus manos, Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras, estoy dispuesto a aceptarlo todo. Pongo mi vida en tus manos, Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras, estoy dispuesto a aceptarlo todo. Pongo mi vida en tus manos, Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras, estoy dispuesto a aceptarlo todo, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. En la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. Sin embargo, creo y confieso ambas cosas, y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que te ame. Memorial de la muerte del Señor, pan vivo que das vida al hombre, concede a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús, pelícano bueno, límpiame a mí inmundo con tu sangre, de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz, viendo tu gloria. Amén. Oremos. Que tu auxilio, Señor, nos acompañe siempre a los que alimentas con tus sacramentos, para que por ellos y en nuestra propia vida recibamos los frutos de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz.